una grabadora. Thank you very much. Thank you very much. Ya. Hoy tenemos la clase de razonamiento verbal en la Academia APU, Academia de Preparación Preuniversitaria, en el distrito del Agustino. Ciclo Anual San Marcos, docente, yo soy Alberto Ruiz Eguavil, próximamente en la voz senior. Senior, ¿no? Senior. Bien. Recordar que el día de ayer estuvimos homenajeando pues al Caballero de los Mares, Miguel Grau, seminario natural de Piura, quien en el combate naval de Angamos, un día como ayer, 8 de octubre, se fue hundido, pero después de haber hecho una lucha titánica contra 9 barcos, ¿no? Bien, en este buque nadie se rinde. ¿Quién lo dijo? Miguel Grau. Esa es la frase que dijo Miguel Grau antes de salir haber sido derrotado, pues, ¿no? Pero lógicamente ya había hecho mucho daño al ejército enemigo. En este buque nadie se rinde. Bien, como estamos en el mes de octubre, mes morado, queridos alumnos, bienvenidos a la clase número 27ª, tema textos dialécticos. Los textos dialécticos se originan en los textos argumentativos. Por lo tanto, primero, perdón, primero hablaremos pues de los textos argumentativos. Bien, definamos entonces. Es el tipo de textos que tiene por objetivo expresar opiniones o rebatirlas. También no solamente dar opiniones, sino también contradecirlas, ¿no? Pero rebatirlas o refutarlas de manera correcta, ¿no? Con el fin de persuadir a un receptor. La intención del autor puede ser probar o demostrar una idea, refutar la contraria, o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos. En otras palabras, es un debate de todos los lados, ¿no? Puedo yo estar de acuerdo con una idea, puedo estar en contra, de repente estoy a favor a medias, ¿no? De repente propongo una idea agregando a esa primera, etcétera. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que en un texto argumentativo tenemos que argumentar en favor de algo, ¿no? Por ejemplo, quiero argumentar eh, una tesis. ¿Cuál es mi tesis? Que el Perú, a pesar del bicho, ¿no? De la llegada del bicho en el 1920 y que este año se va, 1921, entonces su llegada, por ejemplo, ha sido una catástrofe en muchos lugares del mundo, ¿no? Y aparte que hay una crisis económica a nivel mundial. Pero Perú ha salido librado. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora ha salido librado. Es uno de los que, a pesar de las bajas que ha tenido, Perú económicamente está muy bien, ¿no? Está muy bien. Porque hay dos flancos, el flanco macro y el flanco micro. El macro sería pues que si el país recibe dinero para el fisco, para el tesoro público o erario, y sí lo ha recibido. Y por otra parte, la parte micro es cómo es, digamos, la economía del peruano, ¿no? A pesar, digamos, que ha habido todo esto, sin embargo, la economía no ha sufrido muchos embates. Y la razón es que el 80% de la economía peruana se mueve en función de los informales. Estamos hablando de los ambulantes. Y ellos han hecho que la economía peruana siga circulando, siga funcionando. Y por esa razón, la economía a nivel micro, a nivel Perú, no ha cambiado. O sea, no le ha ido mal. A nivel macro tampoco, porque los precios de los metales ha subido, ¿no? Incluso eh,
tomando en cuenta los contratos lesivos para el país, incluso sobre todo eso, el Perú ha estado adelante. Entonces es un caso único en el mundo, por si acaso, ¿eh? El único en el mundo. Pueden haber dos, con la India, puede ser, pero estamos hablando pues de la India, una potencia, ¿no? Perú no es una potencia. Bien, continuamos entonces. Entonces ese argumento yo me adjudico, ¿no? Que el Perú no ha caído con la misma precipitación con la cual han caído otros países, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Se ha mantenido, pese a todo se ha mantenido en los dos flancos, tanto a nivel macro como a nivel micro, ¿no? Y gracias a la informalidad, es decir, a los ambulantes que han movido la economía del país. Y siempre han movido, ¿eh? Por si acaso. Si Perú no se cae, porque a veces el dinero que llega al fisco no se reparte, porque muchos dicen, si somos millonarios, somos ricos, ¿por qué hay personas que son pobres? Bueno, en verdad esas personas pobres tienen un trabajo pequeño, pero tienen. O sea, se defienden, han creado, ¿no? Trabajos nuevos para poder desarrollar y poder mantenerse, ¿no? El día a día, el comer un día un plato de comida, eso ellos se lo aseguran así. Y digo ellos, pero en verdad creo que casi todos estamos inmersos en eso, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces, ese es una argumentación. Y acá dice, su autor busca demostrarle al lector que sus afirmaciones son ciertas. Con esos datos, ¿no? El argumento es el sistema de trabajo que hay en Perú, ¿no? Al punto de convencerlo de ello. Asimismo, al exponer argumentos contrarios a otras posturas, ¿no? Adquiere un matiz contraargumentativo. Bien. Por otro lado, señalar que un texto argumentativo se presenta al lector mediante, y vamos a subrayar esto. Vamos a ponerle color. Y el color que le vamos a poner va a ser un color moradito. Ya estamos en el mes morado, mes de octubre, mes del Señor de los Milagros. Bien. Entonces acá dice, ¿cómo hace la argumentación mediante la exposición? Si hablamos del término exposición, podríamos hablar que, en verdad, ¿qué cosa es? ¿Argumentativo o expositivo? Bueno, la argumentación también puede ser mediante una exposición, por supuesto. ¿Por qué se caracteriza un texto expositivo? Porque simplemente te comunica una información, nada más. Te hace conocer una información y punto. La diferencia con el texto argumentativo es que en el texto argumentativo te propone o plantea un tema, ¿no? y una tesis, una propuesta, y da argumentos para respaldar esa propuesta, ¿no? Para convencernos de esa propuesta. Da argumentos, ya. Eso vendría a ser un texto argumentativo. ¿Se podría mezclar el texto argumentativo con el texto expositivo? Sí, ¿no? Acá dice, todo texto argumentativo es un texto expositivo. O sea, en todo texto argumentativo se expone pues un planteamiento, una tesis. Sin embargo, no todo texto expositivo es argumentativo, porque hay textos expositivos que no plantean una tesis, simplemente una comunicación, ya que muchas veces este tipo de texto, cuando dice este tipo de texto se refiere al expositivo, ¿eh? No busca convencer al lector. El texto expositivo en sí no busca convencer al lector sobre lo que se le está presentando, solo informarlo. Mira, ese es el objetivo del texto expositivo, solo informarlo. Entonces, cuando el texto expositivo plantea un tema argumentativo, pues está informando la tesis, pero ya cuando empieza a debatir ya sería eminentemente argumentativo. Bien, entre los principales ejemplos de textos argumentativos podemos encontrar algunas ponencias, algunas tesis, como la que yo propuse, ¿no? Que el Perú se mantiene incólume a los embates económicos debido a la fortaleza de la informalidad o ambulantes. Gracias a ello la economía de Perú se mueve. Cuando a mí me dijeron,
Cada vez que hay una pandemia a nivel mundial, pues así es la pandemia, pues no. Cada vez que hay una pandemia, ocurre que posterior a eso existe un receso terrible, así me dijeron. Y yo dije, pero tú no puedes predecir el futuro, le digo. Sí, pero hay estos datos, estas estadísticas. Ah, muy bien. Yo te voy a decir lo siguiente. Mi propuesta es la siguiente. Que el país no va a parar. El país va a continuar. Y va a salir bien librado. Pero ¿por qué dices eso? ¿Cuál es tu argumento? Ahí está bien el argumento, ¿no? Por esta razón, y le propuse que el Perú es uno de los pocos países, poquísimos, en el mundo que es un país informal. Ojo, no estoy diciendo que la informalidad debe aplaudirse. Lo que pasa es que hay otros elementos que hay que considerar también. Pero en este momento no vamos a poner en debate si es correcto o no una economía informal. Solo digo que eso hay en el país, eso existe, eso tenemos, eso somos. Y bueno, y gracias a ello la economía peruana no se ha detenido. La gente por el hambre ha tenido que salir a vender un caramelito aunque sea. ¿No es cierto? Así es, esa es la verdad. Bien, entonces también hay reseñas críticas sobre un personaje, ¿no? También hay ensayos. ¿Qué es un ensayo? Recordemos no solamente a José Carlos Mariátegui, sino también a Andrés Bello, también a un francés, ¿no? Al francés Montesquieu. Ellos, por ejemplo, también hacen ensayos igual, al igual que José Carlos Mariátegui. Y ellos tienen sus propuestas sobre determinados temas de sus países. Y recordando a Mariátegui, Mariátegui exponía pues el problema de la tierra, ¿no? El problema de la educación. Esos eran los ensayos, uno de los tantos ensayos que hacía José Carlos Mariátegui en el Perú. José Carlos Mariátegui La Chira, ¿no? El segundo apellido era La Chira. Y bueno, los ensayos te proponen un problema como el problema de la educación y lo plantean desde su punto de vista. Ya lo plantean desde su punto de vista. Su punto de vista va a estar involucrada su entorno, es decir, las personas que le rodean, las influencias también, ¿no? Mariátegui, por ejemplo, estuvo influenciado no solamente por Carlos Marx, ¿no? No solamente por él, ¿no? Sino por muchos más, por Hegel también, ¿no? Otro filósofo, ¿no? Y otro filósofo y otro sociólogo, y podríamos decir, el señor Sorel. Sorel también fue una influencia para Mariátegui. Ustedes dirán, ¿de qué estará hablando el profesor, no? Bueno, gracias a que hemos leído algo, conocemos cuál es la influencia de Mariátegui. Incluso a Mariátegui se le dice que él es un soreliano, o sea, ni siquiera se le dice que es un marxista, dice que es un soreliano porque se apoya bastante a las ideas de Sorel. Entonces, él plantea sobre la educación, pero con puntos de vista de sus influencias, ¿no? De su entorno de cognoscitivo, ¿no? O sea, quienes han influenciado en él en cuanto a sus ideas, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, eso es un ensayo. Por ejemplo, si tú quieres escribir un ensayo sobre la preparación preuniversitaria, pues también vas a tener influencias, ¿no? Como el lugar donde estudiaste, donde te preparaste, de repente te preparaste en más de una academia, ¿no? Vas a recibir la influencia de tus profesores y todo eso, y vas a hablar sobre el tema, pero desde tu punto de vista, no desde el punto de vista de todos, sino lo que tú viviste, ¿no? Claro, así tiene que ser un ensayo. Y cualquiera puede ser un ensayo, ¿eh? Por si acaso, no vayan a pensar que un ensayo tiene que ser un ensayista, alguien que estudió, no, no, no. Alguien que estudió el tema, sí, pero no alguien que haya estudiado una profesión en sí, ¿no? Bien. Características del texto argumentativo. La función principal es presentar una idea con la finalidad de convencer. Argumentando, convence, pues, ¿no?
Al mismo tiempo expone un tema, por ejemplo, el tema de la educación, el tema de la tierra, ¿no? El tema del arte, ¿no? Que son motivos de las exposiciones y argumentaciones de José Carlos Mariátegui. El autor adopta una postura respecto a ese tema. Claro, adopta una postura. ¿Cómo debe resolverse? Y la mayoría de las cosas que decía Mariátegui, por ejemplo, decía que se resolvía eh, primero desarrollando el tema de la sociedad. Era un tema netamente social, dice. O sea, el problema de la educación, el problema de la tierra era algo social. Si se resolvían los problemas sociales, se resolvían también estos problemas. O sea, todo iba por la parte económica y social. Los dos campos eran. Y claro, y tiene sentido, ¿no? Porque en verdad están concatenados, están enlazados, tienen conexión con la economía y la sociedad. Los argumentos son lógicamente elaborados, claro, tienen que ser elaborados, tienen que haber estudiado, leído. No porque voy a abrir la boca, voy a decir una como se dice, eh, un ensayo, no, tengo que haber leído, siguiendo un orden, ¿ves? Cuando hay un orden, hay una preparación antelada, ¿no? Constituyendo un conjunto sistemático, ¿te das cuenta? Lo sistemático es algo que está ordenado. Por ejemplo, si nosotros personalmente tuviéramos una economía sistematizada, otro sería nuestro futuro. Por ejemplo, si a ti te dan una propina de 2 soles diarios, ¿no? Vamos a suponer que sea 2 soles diarios, no sé cuántos te darán, ¿no? De repente te darán 20 soles, no sé. Ya tampoco te hagas la víctima, porque algunos dicen, profe, a mí me da 1 sol nomás. No te hagas la víctima, por favor. No te hagas la víctima. Que tú, cuando seas padre, a ver cuánto vas a dar, pues, ¿no? Bien. Entonces, el padre da lo que puede también, pues. Entonces, mira, ve, si te dan de 50 céntimos siempre, siempre te gastas 1 sol 50, pero siempre vas guardando 50 durante todo un año. Sin que tú te des cuenta, vas a tener un dinero que ya lo vas a poder disponer para muchas cosas, ¿no? De repente tú dices, esto que sea para mi ingreso. Ah, entonces por comprar tu prospecto, tu matrícula, todo eso, ¿no? Podría ser también, ¿no? Pero eso lo hace mi papá, dice, te das cuenta. Entonces nosotros siempre tenemos esa idea, ¿no? Papá nos va a ayudar. O sea, no lo hablamos, ni lo conversamos con nadie, ¿eh? Pero tenemos esa idea, ¿no? Papá nos va a apoyar, papá va a pagar, papá siempre paga. No, pues no es así, ¿no? También el hijo puede crear una educación personal de... Es una educación del ahorro, eso se llama educación del ahorro. Entonces, eso es algo sistemático, por ejemplo. Y lo sistemático rinde bastante. Los profesionales, ¿ah? Mira, te voy a poner ahora un caso de los profesionales. Los profesionales siempre llevan una agenda. Entonces nosotros, o ustedes alumnos, podrán no ser profesionales, pero pueden llevar una agenda. Profe, pero una agenda cuesta mucho, profe. Ya, no hay problema. Cómprate un cuadernito de... Ahora no sé cuánto estará, ¿no? A mí me lo vendieron a 50 céntimos en el mercado, pero era uno que tenía una propaganda de Leche Gloria. Y bueno, yo así lo tuve y ya lo gasté también. Y así me compraba también unos libritos de apuntes de 1 sol era. Un señor vendía en el mercado. Y con eso tenía mis apuntes. Y así voy teniendo siempre un cuadernito de apuntes. De agenda no, porque mi agenda lo tengo como se dice, cibernéticamente, ¿no? O sea, en la parte virtual. Ahí tengo anotado todo. Se los enseñaría, pero perderíamos un poquito de tiempo. Entonces todo eso está sistematizado. Gracias a ello, no te estresas, sabe lo que tienes que hacer, ¿no? Y no cambias lo que tienes que hacer. O sea, ya sabes mecánicamente ya, o sea, no tienes por qué pensar. No estás como la mamá que dice, va al mercado y dice, ¿qué cocino hoy? No, ya no estás así, pues, ¿no? Tú dices, oye, el sábado, me toca razonamiento verbal. Entonces, si alguien me quiso prestar un libro sobre verbal, ahora puedo pedírselo el viernes y el sábado ya lo tengo. Y puedo comparar lo que dice el profesor y lo que está en la clase, ¿no? Porque eso es una forma de estudiar también, ¿ah? Te paso de la voz también, ¿ah?
porque hay alumnos que a veces, y sobre todo los primeros alumnos, hacen eso, ¿ah? Mira, hacen esto, tienen un libro del curso, escuchan la clase, leen lo que dice el texto y escuchan lo que dice el profesor y comparan. Incluso hay cosas que no entiende del libro y le pregunta al profesor. Y el profesor, que está bien preparado, se lo responde. Lo responde. Y eso ha pasado. Porque, bueno, yo he tenido la suerte de encontrarme con alumnos primeros puestos. Y no me vas a creer, ¿ah? Todos hacen lo mismo. Hacen un trabajo sistemático. Así como dice acá, sistemático. Todos ellos. Uno de aquellos tips, podríamos decir así, es eso. Tener un libro del curso, o por lo menos tener un libro del tema que está haciendo el profesor, ¿no? Entonces puede ser un folleto también, pues, ¿no? Ya, eso tenían los primeros puestos. Estoy hablando de primeros puestos en la Uni, en San Marcos, en Católica, en la Escuela Militar de Chorrillos, ¿no? Que han sido mis alumnos. He tenido la suerte de encontrarme con ellos y yo he aprendido de ellos. He aprendido eso. O sea, yo también he aprendido, ¿no? O sea que ustedes también pueden aprender. Todos aprendemos de todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos primeros puestos han enseñado eso. ¿Cuál es la otra? Que ellos desarrollaban solos los ejercicios y la parte que no podían, porque siempre hay una parte que no pueden, recién preguntaban al profesor. Le preguntaban sí o sí, ¿eh? Nada que yo tengo vergüenza, no. Le preguntaban de frente, profesor, ayúdeme. Con el término ayúdeme, oye, el profesor encantado, ¿no? Siempre, los profesores de vocación siempre están predispuestos a responder, pues, ¿no? Entonces le respondían, ¿no? A los primeros puestos. Entonces es muy interesante. Y la otra, nunca faltaban a sus actividades extra clases. Por ejemplo, ¿cuáles serían las extra clases? Los simulacros, los, ¿cómo se llama esto cuando hay una clase adicional? Eh, ¿Seminarios? Seminario, muy bien. Que ahora ya nos hemos olvidado porque ya no lo hacemos, ¿no? Porque en verdad el alumno un poquito como que se resiste a los seminarios, ¿no? Entonces, seminarios. Eso también es parte de lo que asisten los alumnos número uno, ¿eh? O sea, los alumnos que ingresan en primer puesto, ¿eh? Mira todo lo que yo he aprendido de los primeros puestos. Y te lo trasunto, te lo copio. Eh, También otra de las cosas es que aparte de que ellos resuelven sus ejercicios, que no pueden le preguntar al profesor, ¿no? Aparte de que asisten a todas sus actividades, ¿no? A todos, o sea, no decían, ¿qué seminario es? No, ellos decían, ¿cuándo hay? Y asistían, ¿no? Incluso nunca falta un alumno orgulloso, dice, no, yo no necesito seminarios, no, ese seminario no, este sí, este no, seleccionan, ¿no? Pero esas personas al final se dan cuenta que está mal lo que han hecho. Y eso me lo dijo una alumna que al final cuando me dijo, profe, no sé, yo estudio, pero me falta algo. Yo le digo, ¿asistes a todos los seminarios? Mira, con la experiencia que yo he tenido, ¿no? Me dice, no, yo solamente asisto a lo que me falta. Un momentito. No está de más que asistas a todos. Y ese año comenzó a asistir a todos los seminarios, ingresó. Ingresó, ahora es una obstetra. Actualmente es una obstetra. Debe tener más o menos de 5 años de carrera ya ejerciendo. ¿Por qué? Porque hizo caso. También hay que hacer caso a lo que dicen los profesores. Bien, entonces lo sistemático es muy importante. Y el argumento sistemático quiere decir que han repasado, han leído sobre el tema. No se puede discutir algo cuando no se conoce. Se tiene que conocer. Bien, en la formulación de los argumentos se emplea un lenguaje claro. Porque mira, ve, ¿cómo vas a argumentar y la gente no te va a entender qué estás hablando? Tienes que tener un lenguaje al nivel de tu público, ¿no? Por eso uno de los pilares de los oradores es que siempre bajan al llano con su lenguaje. Ese es uno de los pilares. O sea, tienen un lenguaje sencillo, mas no vulgar, no confundirá, y conciso. Conciso, breve, porque también muchas palabras puede caerse en la redundancia y en el tedio futuro de los espectadores, ¿no? Del público. Característica del texto argumentativo.
Estructura de un texto argumentativo. Bueno, como toda estructura, sigue el esquema del texto expositivo, es decir, se empieza primero con una introducción, ¿no?, acerca de lo que se va a argumentar, y después se sigue en un desarrollo y finalmente los argumentos y finalmente en una conclusión. Es como una novela, ¿no?, el texto argumentativo, y casi todos los textos tienen ese formato. ¿Cómo es una novela? Se presentan los personajes, ¿no? Simplemente María de la Sierra viene a Lima, en el paradero le roban las cosas, él no llega a su destino porque iba a estar con una tía o una hermana mayor, pero perdió todos los datos, su dirección, así que tuvo que quedarse ella a dormir en el paradero, pero tenía que trabajar, se metió a trabajar en una casa, ¿no? Ya, esa es la presentación, ¿eh? Cuando llega a la casa, ¿no?, de una persona millonaria, va a hacer el trabajo de servicio, va a ser, ¿no?, sirvienta, ¿no? Ahí viene el desarrollo, ahí viene el desarrollo. El desarrollo dice, se enamora del hijo de la casa, ¿sí o no? Del rico. El rico, el hijo del rico, de los ricos también se enamora de María, ¿no? María, la del barrio, María, simplemente María. La misma novela, cambiado de nombre nada más. Y bueno, ¿y cuál es la conclusión? Se casan y son felices. ¿Te das cuenta? Siempre así es el esquema de casi todos los textos. De casi todos los textos. Eh, y así hay esquemas que sirven para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo aparte de profesor también hago el papel de maestro de ceremonias, que no es lo mismo que animadora. Animador es el que dice, ¿y quiénes son de la U? ¿Quiénes son de la Alianza? ¿Dónde están los solteros? No, ese es otra cosa, otro nivel. Lo mío es más formal en la presentación, ¿no? Eso es como, por ejemplo, el protocolo en una quinceañera, en un matrimonio, ¿no? Entonces así hay unos protocolos. También tengo protocolos para lo que es una fiesta de promoción igualmente, ¿no? Entonces, cómo se hace, cómo se presenta, quién debe hablar más, quién habla menos, todo eso, y todavía se lo... De forma general, nada triste. Nada que cuando ella nació se me cayó de la mano, se me cayó al suelo. No, pues esas cosas son trágicas, ¿no? O sea, ese día no hay que hablar nada de malo. O la otra que dicen los papás son, bueno, a pesar que yo no me llevo bien con mi hija porque no está conmigo, vive con su mamá nomás. Eso tampoco hay que decirlo en ese momento, no es el momento oportuno. Todas esas cosas se le instruye. Y después se dice, bueno, usted no sabe qué hablar, muy bien. Primero, usted con la quinceañera, va uno. Segundo, dele sus consejos a la quinceañera. Tercero y último, los deseos para la quinceañera. Tres cositas. Y no necesita ser un discurso largo, ¿eh? Solo decir esencialmente eso, ¿no? Por ejemplo, presentarse. Bueno, yo soy tío de la quinceañera. Me da gusto que mi sobrina, a quien la conozco mucho, ¿no? Desde pequeña la conozco, toda su vida, una buena chica, etcétera. Entonces está presentándose él y está presentando a la quinceañera. Pero siempre positivo, ¿no? No va a decir, ah, pero mi sobrina a veces es renegona, ya perdiste. No puedes hablar esas cosas, pues. Ya, entonces, ya esa es la presentación. La segunda, consejos. Bueno, yo le aconsejo que nunca desista de su propósito, de sus sueños, que siga para adelante, que siempre va a haber obstáculos en la vida, pero ella, con su fortaleza, supere todas esas cosas. No, bueno, punto. Y la otra parte, sus deseos. Bueno, le deseo lo mejor a mi sobrina porque no es una buena chica y la quiero mucho, la he visto desarrollarse y por eso le deseo lo mejor. Les deseo que sea profesional, que tenga una buena familia, etcétera, etcétera. Bueno, ¿te das cuenta? O sea, siempre son cosas breves que no necesitan mucho palabreo,
pero son cosas del corazón, ¿no? Y son de así ordenaditos. Entonces, eso es lo que yo les digo, por ejemplo, son tres partes. Siempre hay más o menos así, ¿no? Tres partes para hacer algo, ¿no? En ese caso, en el argumentativo es introducción, desarrollo, conclusión, y en el discurso para una quinceañera también es así, ¿no? Presentación, su relación con la quinceañera, dos, la quinceañera, y por último, lo que le desea a la quinceañera, ¿no? ¿Qué le desea en el futuro? ¿Qué, no? Quisiera que le pase en el futuro. Nada más, así de breve. No se necesita un rollo, ¿no? Tremendo para poder hacer un discurso en una quinceañera. Y así se puede hacer también incluso para una boda, ¿no? Por ejemplo, a veces habla el papá, la mamá, los padrinos, pero nunca falta ahí que alguien dice, el abuelito también. El abuelito también quiere figurar, pues no, no quiere ser excluido. Entonces el abuelito también comienza a hablar. Y a veces el abuelito, por la mayor experiencia, ya puede tanto hablar, ¿no? Tiene mayor facilidad. Pero esa es la base, ¿eh? Esa es la base. Bien, continuamos. Ahora sí, nos inmiscuimos al caso principal, que es el texto dialéctico. Dice, aquí es aquel texto que expone dos posiciones contrapuestas sobre un tema específico, generándose un debate, o sea, una discusión. Un debate no es insulto, ¿eh? Es un error. Bueno, yo aprendí a lo que es un debate en la universidad, por si acaso. Porque en la universidad se tiene diferentes ideas, pero no se van a los golpes, a los insultos, no. Eso es bajar el nivel. Ahí debaten con argumentos, ¿no? Ahí, si tú no piensas como el otro, no te odia. En cambio, yo veo que hoy en día todos son insultos, odios, sinceramente. No sé, no es alturado ese debate. Bueno, en la universidad es otra cosa. Y en la universidad no solamente hay ideas diferentes, ¿eh? Sino que también saben argumentar correctamente, ¿no? En torno al tema objeto de estudio o reflexión. Un ejemplo de este tipo de texto podría ser aquel que expone una posición a favor y en contra sobre el aborto. Por ejemplo, aquí en el aula yo puedo preguntar, ¿quiénes están a favor del aborto? Algunos levantarán la mano. ¿Quiénes están en contra del aborto? Otros levantarán la mano. Así va a ser. La eutanasia. Para aquellos que de repente no saben qué es la eutanasia, es cuando una persona está, por A o B motivos, que no voy a mencionar, se le aplica una sustancia y se le mata. La eutanasia puede ser voluntaria, porque la persona dice, yo no quiero seguir viviendo, puede decir así, ¿no? Y le pone una inyección letal, una inyección mortal y muere, pues, ¿no? Esa misma persona pidió eso, ¿no? Es casi como que pedir que lo maten, ¿no? Algo así. Ahora, hay otras personas que, bueno, no pueden hablar. Y la familia decide en grupo, dice, bueno, como el doctor ha dicho que ya no hay solución acá, apliquémosle la muerte. Pues. La eutanasia también puede ser así, ¿no? Bien, hay múltiples formas, ¿ya? Y en algunos países es aceptado la eutanasia, en otros países no. En nuestro país, por ejemplo, no es aceptado. Ejemplo, ¿no? Bien. La inmigración también, ¿no? Por ejemplo, en la zona del Asia, ¿no? Y del África también hay bastante inmigraciones. Aquí en el Perú, la inmigración más conocida es la inmigración venezolana. Perú también fue un país inmigrante, sí. Más o menos en el año de 80 para adelante hubo bastante emigración del Perú hacia otros países. Claro, hubo bastante emigración. Peruanos llegaban a Argentina, a Chile, ¿cómo se llama? Bolivia, llegaban a Brasil, a Venezuela, también bastantes amigos se fueron a Venezuela. Sí, yo tengo bastantes amigos en Venezuela, que ya se han casado incluso, y tienen su vida, su casa, toda su empresa. Entonces, así como nosotros nos fuimos, ahora viene lo venezolano, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que ha sido de repente menor la emigración, pero que fue de golpe, ¿sí? Algo parecido también, con menor intensidad. Se fueron poco a poco, mejor dicho. Y en el caso de venezolanos fueron más rápido, más veloz su emigración de Venezuela a otros países. Y ahí, por ejemplo, hay que discutir mucho, ¿no? Si está bien o no la inmigración. Hay bastante para debatir sobre ese tema. El asilo a los sirios. Los sirios también, pues, ¿no?
están en guerra, entonces ellos también quieren salirse de allí. Nuestra realidad política también, ¿no? ¿Por qué ocurre tal o cual cosa? Bueno, hay bastantes argumentos sobre ese tema, sobre una nueva constitución, también, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere hablar sobre este tema, sobre una nueva constitución, ¿de acuerdo? Vamos a suponer ya. Por ejemplo, hoy día le puedo preguntar a los alumnos, ¿no? Alumnos, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Y algunos dirán, sí, yo estoy de acuerdo. Otros dicen, no, yo no estoy de acuerdo. Ya, hay las dos posiciones, ¿de acuerdo? Siempre va a haber eso, ¿eh? Ya. Pero una cosita. Y le pregunto a los dos, ¿ah? ¿Y han leído la Constitución? Estamos hablando de la vigente, pues, ¿no? ¿Han leído la Constitución? Si usted ha leído la Constitución, tiene moral para hablar sobre este tema. Si usted no ha leído la Constitución, cállese. Así de simple, cállese. Yo se lo digo, porque no es justo, pues, ¿no? Que alguien hable de un tema que no conoce. Eso es lo peor que puede haber. Disculpen el término grueso que les digo, ¿no? Lo peor que puede haber. Entonces, ya saben, muchachos, ¿eh? Cualquier persona que comience a cacarear en la calle sobre la Constitución, a favor o en contra, mira que yo no te estoy poniendo una posición, ¿eh? A favor o en contra, requisito, que haya leído la Constitución. Y usted, para saber si ha leído o no, también tiene que leerla, sí o no. Claro. Por ejemplo, hay una parte donde dice por qué motivo se cierra un congreso, hay otra parte que dice por qué motivo se va acá a un presidente. Ahí están, ahí está mencionado. Sobre el Banco Central de Reserva también, cómo se eligen a los encargados del Banco Central de Reserva, también dice allí. ¿Quiénes deben elegirlo? También menciona en la Constitución. Así es, todo eso está en la Constitución. Ahí hay una parte que dice el derecho de la información. También hay otra parte que habla sobre la libertad personal. Oye, la Constitución bastantes cosas en síntesis y te habla sobre todo esos temas. Por ejemplo, ahí dice que el deber de los medios de comunicación es direccionar la opinión pública. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que informar correctamente para que esto sea motivo de una opinión correcta. Eso es lo que dice. Y también está obligado a apoyar a la educación. Y que yo sepa, ningún canal lo hace. Pero bueno, están yendo en contra de la Constitución. Y siempre se respaldan en la libertad de expresión. Bueno. Pero bueno, eso es un montón de cosas para hablar sobre ese tema. Uf, ni te imaginas. Asimismo, el texto dialéctico puede ser presentado ya sea como continuo. ¿Cómo es el texto continuo? Como ahora estamos haciendo. Hasta ahora hemos llegado a continuo. Y también discontinuo. ¿Cómo es el discontinuo? Cuando hay imágenes, infogramas o infografías, ¿no? Hay tablas de valores, hay cuadros sinópticos, hay cuadros estadísticos, ¿no? Etcétera. Eso es cuando hay algo discontinuo, un texto discontinuo. Puede haber escrito más una imagen, o solamente imagen sola también, ¿eh? Claro. Bien. Será continuo cuando las posiciones enfrentadas se presentan ininterrumpidamente. Como ahora, mira, toda esta cara es un texto continuo, toda esta cara. Empiezo por acá y termino por acá, pero voy hacia de izquierda a derecha. Así es. Así es la lectura de la lengua española. Hay otras que empiezan al revés, ¿eh? Empiezan por este doble check. Por ahí empiezan y terminan en este lugar. En este lugar terminan. ¿Qué te parece? ¿Cómo vas a leer del fondo abajo hacia acá arriba? Increíble. Parece que no, pero sí se hace. Sí, así lo hacen. Mira nomás cómo está la forma, cómo empiezan a escribir los chinos, cómo empiezan a escribir los árabes. Mira nomás cuando ellos escriben. Ya, se presentan ininterrumpidas. En este caso, la tarea del estudiante es que sea capaz de comprender cabalmente los contenidos del debate. Claro, porque si no se le dan todos los argumentos, no se entiende qué están hablando, ¿no?
y que reconozca las posiciones. Claro, hay que reconocer quién está a favor o en contra del tema, de la idea principal, de los argumentos. ¿Ya? Todo eso. Por otro lado, será discontinuo cuando el texto será presentado en dos fragmentos. En este caso se busca que el estudiante sea capaz de comprender cabalmente los contenidos de propuestas contrapuestas. No obstante la diferencia de forma, en ambos casos se permite la lectura dinámica y la reconstrucción de la tensión implícita de los contenidos. Bien, acá tenemos nuestro primer texto. Desarrollemos juntos, dice. Desarrollemos juntos. Bien, acá me han dado un alcance en el chat. Me dicen, muchos cometen falacias argumentales. Muy cierto, muy cierto. Me gustaría en estos momentos enseñarle esas falacias. Bueno, pero me va a faltar tiempo. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Sí, se nos va el tiempo. Miren. Por ejemplo, cuando alguien dice, todos los hombres son iguales. ¿Podrá ser posible eso? No, todos los hombres no son iguales. No puede existir. No. Todas las mujeres son bonitas. ¿Es verdad eso? No, tampoco. Es que cuando se habla de cosas todos, o se dice nunca, son expresiones que no son correctas. Nunca te olvidaré. Mentira. Pasó un mes, se encontró otro. ¿Te das cuenta? O sea que no es correcto. No es correcto. Entonces son argumentos falsos, ¿no? Por ejemplo, hay una frase que dice, el pueblo no quiere a este gobierno. Un momentito. Al revés también dicen, el pueblo está con este gobierno. Las dos frases son erradas, son equivocadas, son argumentos falsos. Ni todos están con el gobierno, ni todos están en contra del gobierno. Así de simple. Siempre, en todos los países, ahí sí se aplica. En todos los países es así. Siempre hay un grupo que está en contra y un grupo que está a favor. Siempre hay eso. ¿No? Siempre hay eso. Entonces, esa es la idea que podríamos decir. Vamos a ver. La espinosa cuestión del aborto voluntario. Porque hay abortos en la cual están embarazadas y hacen un trabajo fuerte y abortan, pero no querían abortarlo, ¿ya? Entonces ese es un aborto involuntario, ¿no? Pero este caso dice aborto voluntario. Se puede plantear de maneras muy diversas. Todo el mundo distingue sin la menor posibilidad de confusión entre qué y quién, algo y alguien, nada y nadie. Si se oye un gran ruido extraño, me alarmaré y preguntaré ¿qué pasa? ¿O qué es eso? Pero si oigo unos nudillos que llaman a la puerta, nunca preguntaré qué es, sino quién es. Cuando se dice que el feto es parte del cuerpo de la madre, se dice una insigne falsedad. ¿El feto es parte del cuerpo de la madre? No. Está alojado en ella, en el cuerpo de la madre, implantado en ella, y no meramente en su cuerpo, en ella. Una mujer dirá, estoy embarazada. Nunca dirá, mi cuerpo está embarazado. Es un asunto personal por parte de la madre. Una mujer dice, voy a tener un niño. No dice, tengo un tumor. El niño no nacido aún es una realidad viniente que llegará si no lo paramos, si no lo matamos en el camino. Por eso es una realidad viniente. Y si se dice que el feto no es un quién porque no tiene una vida personal, habría que decir lo mismo del niño, ya nacido durante muchos meses, y del hombre durante el sueño profundo, la anestesia, la arteriosclerosis avanzada, la extrema senilidad, el coma, etcétera, ¿no? Que son casos de los seres humanos. ¿Cómo se portará un ser humano cuando está con anestesia? No sentirá, pues, ¿no? Cuando tiene arteriosclerosis avanzada, no se puede mover.
Cuando tiene extrema senilidad, se mueve con dificultad. Cuando una persona está en coma, cuando una persona está en coma, ni sabe que está viviendo, porque está como muerto, pues. A veces se usa una expresión de refinada hipocresía para denominar el aborto provocado. ¿Qué dicen? Interrupción del embarazo. Suave, una palabra suave. Ese es un eufemismo. En vez de decir aborto, un término real, crudo, pero real a la vez, y utilizan un eufemismo. Eufemismo es suavizar la idea. ¿Cómo suavizan la idea del aborto? Interrupción del embarazo. Mira, cómo suavizan la idea, ¿no? Cuando alguien dice, oye, va a haber una interrupción del embarazo, es una forma de reaccionar. Oye, sí. Ah, muy bien, van a interrumpir el embarazo. Y si dicen, oye, va a abortar, son palabras diferentes, ¿no? Son reacciones diferentes también. Los partidarios de la pena de muerte tienen resueltas sus dificultades. La horca o el garrote pueden llamarse interrupción de la respiración, y con un par de minutos basta. Ahorcar a una persona, increíble. Cuando se provoca el aborto o se ahorca, se mata a alguien. Y es una hipocresía más considerar que hay una diferencia según en qué lugar del camino se encuentra el niño que viene, a qué distancia de semanas o meses del nacimiento va a ser sorprendido por la muerte. Bueno, el texto 2. El primero estaba en desacuerdo con el aborto, ¿no? Ya. Según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud, los abortos sin las necesarias condiciones de seguridad provocan la muerte de 47.000 mujeres al año y en casi todos los casos corresponden a países en desarrollo. Otros 5 millones de mujeres sufren heridas todos los años, a veces irreparables. Está hablando de los abortos, ¿no? Se trata de una enorme tragedia para las personas y para el futuro de nuestro ya superpoblado planeta. Mire, el autor está poniendo este término. El mes pasado, la cumbre sobre planificación familiar celebrada en Londres y organizada por el Departamento del Desarrollo Internacional del Gobierno británico y la Fundación Gates anunció compromisos para atender a 120 millones de esas mujeres de aquí al año 2020. Compromiso para atender. Compromiso para atender. ¿Qué tipo de compromisos? ¿Qué tipo de compromisos es atender? ¿Qué atender en qué? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Porque aquí dicen, el planeta está superpoblado. ¿Mm? El planeta está superpoblado. Por lo tanto, vamos a atender a esas mujeres que dan hijos. Sospechoso, ¿no? Bueno, lo primero que vieron los abortistas es que, como hay mucha gente en el mundo, hay que evitar que nazcan. Pero eso es lo que dicen, ¿no? Ya, entonces plantearon el aborto. Y se difundió en todo el mundo, ¿eh? En el Perú también, ¿eh? El aborto. ¿Y quiénes estaban a cargo de eso? Los gobiernos. Sí, ¿tú pensabas que en el Perú no más pasaba? No, en todos los países. Esa fue una primera idea. Y después se dieron cuenta. Dijeron, oye, pero si mueren los niños van a quedar puros viejos. ¿Sí o no? Recién se dieron cuenta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que matar a los viejos, pues. Ya no los puedes abortar a los viejos. ¿Cómo lo matamos? Ya, imagínate, ¿no? Yo no te lo voy a decir. Imagínate. Ah, y también hay que matar a aquellos que tienen alguna enfermedad, pues ya no sirven, pues ya no sirven. Entre comillas, ¿no? Porque todos sirven. Pero mira cómo pensaban en las esferas altas mundiales, ¿no? Eliminar, matar, matar, sin asco, como decimos el término. Los oponentes responderán que el aborto es por naturaleza inseguro para el feto. Señalan que con el aborto se mata a un individuo humano vivo y único. Esa afirmación resulta difícil de negar, al menos sí por humano.
entendemos miembro de la especie Homo sapiens. También es cierto que no podemos limitarnos a invocar el derecho a elegir de una mujer para evitar la cuestión ética de la condición moral del feto. Si el feto tuviera en verdad la condición moral de cualquier otro ser humano, sería difícil sostener que el derecho a elegir de una mujer embarazada comprende, o sea, incluye el de provocar la muerte del feto, excepto quizá en los casos en que la vida de la madre está en peligro. Solamente en ese caso se aceptaría el aborto, si la madre está en peligro de muerte, ¿no? Eso es lo que propone. La falsedad del argumento antiaborto radica en el paso de la afirmación científicamente acertada de que el feto es un individuo vivo de la especie Homo sapiens, a la de que por tanto tiene el mismo derecho a la vida que cualquier otro ser humano. La pertenencia a la especie Homo sapiens es suficiente para dar el derecho a la vida. O sea, si tú eres un ser humano, tienes derecho a la vida. No es suficiente, dice. Podemos sostener convincentemente que no debemos matar contra su voluntad a seres autoconscientes que quieren seguir viviendo. Podemos considerarlo una violación de su autonomía o una frustración de sus preferencias. Pero ¿por qué la posibilidad que un ser llegue a ser racionalmente autoconsciente hace que sea condenable poner fin a su vida antes de que tenga realmente la capacidad para pensar o tener conciencia de sí mismo? Mira cuántas ideas, ¿no? Siempre es bueno que ustedes le hayan dado una leída antes, ¿no? Pregunta 1. En el texto A, el término insigne, ¿qué significa? Dos opciones, evidente y famosa. ¿Cuál es para ti? Ya, mejor te la enseño, ya. Ahí está, en rojo. Está en rojo, mira, ve. Cuando se dice que el feto es parte del cuerpo de la madre, se dice una insigne falsedad. Una insigne falsedad, porque no es parte. Una insigne falsedad porque no es parte. Una insigne falsedad porque no es parte. Una insigne falsedad será famosa o evidente. ¿Ya la vieron, sí o no? Obviamente, evidente. La A, muy bien Alarcón, muy bien Tomaya, muy bien Jason. ¡Ah! Te pasaste esa. Te pasaste brioso. Claro. Sí, este es evidente. Según lo que hemos leído, es la palabra evidente, ¿sí o no? Los textos A y B difieren, o sea, son diferentes en sus posiciones, pero ambos se refieren a un eje temático a saber. ¿Cuál es ese eje temático a saber? ¿Ah? ¿Cuál es ese elemento en la cual se desenvuelve todo el texto? ¿Cuál sería? Si está bien el aborto o no. ¿Pondríamos la B o la D? ¿La legalidad del aborto o el derecho al aborto? ¿Cuál sería la por la cual discrepan el texto A y el texto B? Bien, 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 la D, muy bien, la D. Claro. No dicen si es legal o no, sino dicen si está bien que se haya hecho o no. El derecho al aborto. Esa sería la respuesta. Immanuel Kant sostenía que el hombre debía ser tratado como fin y no como medio. El hombre es el motivo de la existencia de todo. Luego de leer ambos textos se puede colegir qué cosa. Peter Singer deduce su afirmación a partir de la formulación kantiana. No, Singer no hace eso. No. ¿Hay una firme contradicción entre la tesis de Kant y los antiabortistas? No hay contradicción. Son diferentes. ¿La posición de Julián Marías se puede cimentar en la tesis kantiana? Sí, lo apoya. ¿Hay compatibilidad entre la postura de Singer y la posición de Kant? No hay compatibilidad.
La respuesta es la C. Ya, chicos, ya no vamos a hablar del tema del aborto. Ahora vamos a hablar de otro tema. Dice, Goffman se ha dedicado con tanta firmeza al análisis de las rutinas de la vida cotidiana que sus escritos no pueden menos que ofrecer... Ya, ¿sabe de qué está hablando? Dice que van a estudiar a la sociedad, ¿de acuerdo? Y un estudioso de la sociedad es Goffman. Ese señor es un estudioso, es un sociólogo, ¿no es cierto? Ya, él va a estudiar. Pero resulta que algunos dicen que lo que dice Goffman no tiene mucho asidero, mucho fundamento. Es un poco vacío, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo acusan así a Goffman? Porque dice que Goffman ha estudiado a la sociedad de esta manera, viendo casos particulares. Y el otro texto está a favor de Goffman. Dice, si bien es cierto que él ha estudiado a la sociedad de esta manera, viendo casos particulares, pero ha sido mucho más exacto. Algo así. Leamos, ¿no? Acompáñenme a ver esta interesante historia. Goffman, el estudioso sociólogo, él se ha dedicado con firmeza al análisis de las rutinas de la vida cotidiana. Vida cotidiana es que está viendo cómo se conducen los seres humanos a diario, en forma puntual. Que sus escritos no pueden menos que ofrecer muchos esclarecimientos sobre el carácter de una integración social. ¿Cómo nos integramos socialmente? Mi propuesta, mira, yo tengo una propuesta para la integración social, ¿ya? Hay gente que cuando terminó las elecciones preguntaban, uy, ¿por quién votaste? El otro, uy, ¿por quién votaste? Ya, yo pienso que eso es negativo. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien dice, voté por fulano o fulana, lo que sea, lo primero que hacen es, si tú no votaste por la persona a quien te preguntó, te va a odiar. Aunque sea su familiar, aunque sea tu mamá o tu hijo, tu mamá, pues no, tu papá, igual te va a odiar. Por eso el voto es secreto, punto. De esa manera evitamos una pelea entre personas de la misma familia, incluso, porque ya no tiene sentido preguntar, ya. Ahora, de lo que estamos viendo, de ahí para adelante. Eso es para que no haya desintegración social en el país. Porque tú sabes que hay una frase que dice, divide y vencerás. Hay otra que dice, la unión hace la fuerza. Y hay una tercera que no es una frase, pero es una condición mundial. Se trata de dividir todo país. Alemania, ¿qué le hacemos? Como son muy fuertes, lo dividimos. Alemania democrática, de manera republicana, etc. A Corea lo dividimos, también lo dividimos. A China también lo dividieron esos tres países. Esos tres países fueron divididos. ¿Eh? ¿Sí? Alemania de nuevo se ha unido. Corea están en proceso. China está en proceso para volver a unirse. Vietnam también fue separado, fue dividido en dos. Al Perú no lo han dividido en dos como lo hicieron con Alemania, porque crearon dos gobiernos en Alemania, ¿no? Berlín y Bonn eran las capitales, ahora se han unido de nuevo. Pero Perú no necesitan hacerlo. Es fácil dividir al peruano, preguntándole por quién votaste. Ya lo divido, así de fácil, los hago pelear. Psst, a los dos los hago pelear. Fácil es. El peruano es fácil de hacerlo dividir, sobre todo cuando el peruano ya tiene en su gen tiene esa idea siempre. Acuérdate, cuando llegaron los españoles, estábamos divididos. Huáscar Atahualpa. Llegaron los chilenos, estábamos divididos. La gente servil, esclava, como los colíes, la gente de raza negra, todos ellos, contra los hacendados, que los maltrataban, ¿eh? O sea, los maltrataban, ¿sí? Sí, los maltrataban. Entonces, ¿cómo no van a ser sus enemigos? Y debido a eso, nos agarraron débiles a Perú. Bien.
Antes de elaborar estas visiones es menester disipar varios malentendidos generados en torno a sus planteamientos. Goffman suele ser visto, mira, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? No es como esa, ¿sí o no? Cuando dicen Goffman suele ser visto, no es lo mismo que decir que eso es realmente Goffman, ¿sí o no? Porque ahí lo ven así, ¿no? Claro. Por ejemplo, vamos a suponer que a mí tú me ves, por ejemplo, con 5 delincuentes. ¿Qué soy? Para ti soy delincuente, ¿sí o no? Claro. ¿Por qué? Porque la gente tiene en la cabeza esto. Dime con quién andas y veré. No, por favor, eso no es real. Pero ya a todos les han convencido de eso. Entonces, cuando yo digo Goffman suele ser visto, así lo ven algunos, pero él no es eso. Como un observador original de la vida social cuya sensibilidad para las sutilezas de lo que dominó conciencia práctica y conciencia discursiva proviene más de una combinación de inteligencia aguda y estilo juguetón que de un análisis sistemático de análisis social. Mira, lo acusan de que es inteligente, pero es juguetón. Proviene más de eso. Y no proviene de esto, de un análisis sistemático, análisis social. Dice, o sea, en otras palabras, lo están acusando de que no cumplió su papel de sociólogo, o lo hizo mal, o lo hizo de manera mediocre. Esto es muy engañoso, y es una de las razones por las que Goffman no ha sido reconocido. Ya, ese es el argumento por el cual desmerecen a Goffman. Y el autor dice, y esa es una de las razones porque Goffman no ha sido reconocido como esto, como teórico social. De notable estatura, o sea, no se le ha considerado como un buen teórico social. Porque esos son los argumentos con los cuales lo han desmerecido, le han quitado méritos. Deseo decir por mi parte que los escritos de Goffman tienen un carácter muy sistemático y esto le confiere un potencial intelectual. O sea, acá están defendiendo a Goffman. En la anterior pantalla dice, mira, suele ser visto como un observador original de la... Ya. Dice, proviene más de una combinación de estilo agudo y estilo juguetón. O sea, proviene de esto, de un juego, que de un análisis sistemático. Oye, ¿qué estoy haciendo? Ya. Un modo mucho más interesante de acercarse a las obras de Goffman es verla empeñadas en trazar mapas. O sea, mapeaba lo que él leía, pues lo que él interpretaba. Intersecciones de presencia y ausencia de una interacción social. De ahí que sus obras importen. El autor está apoyando a Goffman. Ciertamente para unos y otros, aunque él haya adoptado una postura de reserva frente a problemas de proceso de desarrollo institucional de largo plazo. O sea, todos querían que cuando él estudie, haga un estudio del desarrollo institucional, pero de largo plazo. Así querían que haga el estudio. Como no hizo así, sino lo hizo de manera cotidiana, viendo cada caso familiar, por esa razón a Goffman le dicen que no se le debe dar el título de ser un teórico social de notable estatura. O sea, de notable estatura quiere decir de buena calidad, como que es uno de los mejores, ¿no? Algo así. El texto 2b. Otra vez me hablan de Goffman, pero ahora desde otro punto de vista, ¿no? En el primero se decía que a Goffman lo acusaban de tal cosa, porque no actuaba de esta manera, ¿no? Porque a los que califican a los sociólogos, siempre lo califican si es que trabajan de una manera como ellos piensan, como ellos quieren. Bueno, la doctrina de Goffman es una dramaturgia. ¿Qué es dramaturgia? Una obra teatral que no exalta las esencias, o sea, solamente exalta las apariencias. O sea que su observación, ¿qué cosa es? Su observación es incorrecta. Ahí le están diciendo eso. Pero yo no estoy afirmando eso, sino el que ataca a Goffman está afirmando eso. Que él cuando hace su estudio es algo teatral, algo creado y no es lo real. Se basa en apariencias. Ahí lo acusan de
de él basarse en su estudio en apariencia nada más. ¿Qué te parece? Bien, así en su teoría quedan destruidas, en la teoría que hace Goffman, quedan destruidas las jerarquías culturales convencionales. Horror, ¿cómo es posible que las jerarquías que siempre se han visto ahora no se consideren, no se tomen en cuenta para el estudio? Los psiquiatras son manipulados por los pacientes. Las diferencias entre el cinismo y la sinceridad se hacen ambiguas. El escenario del teatro se erige como modelo de comprensión de la vida social. Es decir, en la interacción social no existe ni lo superior ni lo inferior. Y casualmente los que lo juzgan siempre están tratando de que haya el estudio social sea siempre jerárquicamente, ¿no? Siempre debe haber una estructura jerárquica. Esta sociología de la copresencia repara en lo secundario, episódico y secundario, y contempla la vida como si solo tuviera lugar en un ámbito interpersonal, ahistórico y no institucional. De eso lo acusan a Goffman, que cuando él hace un estudio, ese estudio tiene un ámbito interpersonal, o sea, solamente su estudio no es social de todo el grupo humano, sino de cada persona, cada familia. Dice también que es ahistórico, o sea, no considera el factor de la historia, tampoco institucional. O sea, no, Goffman en el segundo texto dice que su estudio debería haber sido considerando las jerarquías en la sociedad, y no lo ha hecho. Por lo tanto, es ahistórico y no institucional. Una existencia fuera de la historia y de la sociedad que quiere vida solo en lo temporal. Proyectado una imagen de la vida social carente de estructuras sociales. ¿Ves? Estructura social habla de jerarquías sociales, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál era la jerarquía social que se hacían en el imperio? Que arriba estaban el Inca, después seguían los seguidores del Inca, ¿no? Después los panacas, etcétera, etcétera. Y al final, ¿quién estaba? El pueblo. Al último estaba el pueblo, ¿te acuerdas? En ese triángulo, pues, en el triángulo de la estructura social de incaica. Firmes que se asemejan a un escenario. Eso es lo que, así querían que lo estudie, que estudia la sociedad Goffman. Eso que le pedían, no le pedían, sino, si no estudias así, tú no eres un buen sociólogo. Pues. Serás sociólogo, pero no bueno. El segundo es el que piensa así de Goffman. En ese sentido, Goffman, lejos de concebir los roles sociales como un conjunto de funciones, propone un enfoque en el cual la vida social es contemplada sistemáticamente como un drama teatral. Lo acusan de eso, de estudiarlo, pero en algo fantasioso, un drama teatral. Pregunta 1. El tema de discusión que enfrenta a los autores de los textos A y B, ¿cuál sería el tema? ¿De qué están discutiendo? Están discutiendo que si Goffman es un sociólogo excelente o es un sociólogo no excelente. Al decir eso, ¿qué están hablando? De su nivel, ¿no? ¿Cuál marcarías? Indudablemente están hablando de Goffman. ¿Sí o no? Entonces sería la C. El aporte a la sociología de la teoría de Goffman. ¿Aportó o no con la forma como estudió a la sociedad? Todos han estudiado siempre a la sociedad con jerarquías, ¿no? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el súbdito del rey, del inca, ¿no? Etcétera. Por ejemplo. Algunos están de acuerdo que está bien como esto lo estudió Goffman, está bien, porque ha estudiado casos familiares uno por uno y de repente haber hecho un estudio inductivo, porque ese es un estudio inductivo, ve varios casos y de ahí saca una conclusión. Ese es un método inductivo el que hizo Goffman, ¿no? En cambio, la mayoría quería que haga un estudio deductivo, o sea, haciendo rangos, jerarquías. Eso es lo que quería la gente que haga Goffman en el estudio.
Los sinónimos contextuales de estatura y contempla son respectivamente. A ver, ¿cuáles serían los sinónimos según el texto? Bien, muy bien. Claro. No, 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 no. Ñu, 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 ñu. Los sinónimos contextuales de estatura y contempla. O sea, no qué significa, sino qué es lo que podría entenderse. Mira, estatura. Aquí habla de contemplada, estatura. ¿Estatura o estructura? Contempla. Y acuérdate lo que dice acá, contempla. Esta sociología de la copresencia repara en lo episódico y contempla la vida como si solo tuviera un lugar en el ámbito interpersonal. Ya, entonces ahí sería contempla, concibe. Percibe, no, concibe. Porque el término dimensiones, incorrecto. Esto ni modo, pues, ¿no? Sería talento y concibe. Estatura, talento. Si tenía la estatura o no, el talento o no. Y contempla, o sea, cómo lo entiende, ¿no? Cómo lo ve. La D. 3. En relación a lo expuesto en el texto B sobre la sociología de Goffman, es compatible. El texto B está a favor de Goffman o en contra. No, está en contra de Goffman. Si la B, el que estaba a favor era la A. Decía por qué lo acusaban injustamente, decía en la A. El texto B, no, de frente. No cumple con los requisitos. Entonces el texto B está en contra de Goffman. O sea, para ellos no tiene la talla de sociólogo bueno, ¿no? O sea, no ha hecho nada bueno en el estudio sociológico. Así dicen. Ya mira, si Goffman no estudió a la sociedad de manera amplia, macro, viendo las jerarquías, y lo hizo más bien viendo cada familia cómo se comportaba en la vida cotidiana, entonces pues Goffman no fue superficial, fue analítico. Entonces quien es su enemigo, el texto B, va a plantear un análisis superficial. La 3, la A. La 4. De los argumentos expuestos en el texto A sobre la propuesta teórica de Goffman, podríamos concluir que plantea un enfoque de estudio microsocial, de familia en familia, estudia familia por familia, ¿no? Después de ese estudio inductivo, recién, ¿no?, da su veredicto de cómo es la sociedad. Entonces la A apoya esta propuesta de Goffman, su estudio microsocial. Si Goffman hubiera preferido el análisis de las estructuras, ¿quién plantea el análisis de las estructuras? Los otros, los enemigos de Goffman,
jerarquías. Pero no, Goldman no hizo ese estudio, lo hizo de manera cotidiana. Pero qué pasaría si Goldman hubiera actuado como lo que opinan sus contrarios? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo? Se habría hecho un estudio considerando las jerarquías sociales. La B. Ya hablamos de el carácter del estudio sociológico de Goldman, ya hablamos de eso. Ahora vamos a hablar del racismo. Así es. ¿Cómo se llamaba el vicepresidente de Toledo? No recuerdo bien ahorita. Bueno, tenía una academia en el centro de Lima. Y un día me recomendaron para ir a trabajar allí. Y el tipo, apenas llegué, tomé asiento, me miró, me dijo su nombre, sus datos. O sea, no me entrevistó, ¿ah? Pero me pidió mis datos y después me dijo, lo llamaremos. Pero me miró de pies a cabeza. ¿Cómo podríamos entender eso, no? Nunca me llamó. No me hizo la entrevista tampoco. O sea, no vio ni no cómo dicto, qué conozco del tema, preguntarme del curso, nada, nada. Era para trabajar en esa academia. Racismo puede ser. El rechazo al racismo está actualmente muy extendido. Describir una política, una ley, una tendencia o una nación como racista es equivalente a condenarla. Quienes creemos que la discriminación racial es mala, lo hacemos porque consideramos que no se debe elegir la raza como razón para tratar a una persona de modo diferente a las otras. Porque la raza es irrelevante, o sea, no es importante la raza. Para el hecho de que una persona pueda obtener un empleo, votar, recibir una educación superior o cualquier beneficio o carga de este tipo. Se dice que la irrelevancia de la raza convierte en arbitrario reservar todas esas cosas para que la gente de una determinada raza mientras se las niega a las de otra. Muy bien. Bueno, en verdad Lima era de gente de descendencia española. Todo Lima. Hasta que hubo una inmigración más o menos en el año 1950. Inmigración bien fuerte, ¿eh? En 1950. Y se crearon muchos distritos. Muchos distritos. Lima era donde llegaban los extranjeros. Sí, Lima. Era una ciudad jardín. Así se le llamaba, ciudad jardín. Quienes creemos, bueno. Así, por ejemplo, cuando consideramos cosas como el empleo, es evidente que las desigualdades entre los candidatos a un puesto vacante han de ser desiguales en sus capacidades para desempeñar los deberes que el puesto exige, y tal vez la medida de beneficio que el puesto puede reportar a un aspirante o a otro. Es difícil pensar en alguna cosa para la cual la raza sea una característica importante. De aquí que utilizar la raza como base para una discriminación, de modo arbitrario, un factor. Mira cómo es, ¿no? El autor en este texto está en contra del racismo. Es un sesgo o prejuicio, dice. Y así es el racismo. Y aquí supuestamente me van a hablar algo a favor del racismo. Supongo, porque el otro fue en contra del racismo. Un director de cine está rodando una película sobre la vida de los negros que habitan en Harlem, de Nueva York. El director busca actores negros. Un actor blanco se presenta al casting, pero el director se niega a admitirlo a una audición, diciendo que la película trata sobre negros y que no hay ningún papel para blancos. Al revés. El actor replica que con una peluca apropiada y un buen maquillaje puede parecer un negro. Además puede imitar perfectamente las maneras, los gestos y el habla de los negros de Harlem. Harlem es un lugar al sur de Estados Unidos donde todos son negros, ¿eh?
todos. Y no se casan con gente blanca, por si acaso, ellos son racistas en ese caso. No obstante, el director se niega a considerarlo adecuado para el papel, porque para la concepción de la película que él tiene, es esencial que la experiencia del negro sea auténtica. Y por bueno que un actor blanco pudiera ser, el director no se sentirá satisfecho con la autenticidad. Este director está discriminando según líneas raciales, pero no puede decirse que discrimine de modo arbitrario. O sea, el autor está ahí justificando que está bien ese racismo, ¿no? Su discriminación es legítima para sus fines, y además su objetivo es perfectamente legítimo. Así pues, la objeción contra la discriminación racial no puede ser planteada en este caso. O sea, en este caso no hay racismo, dice. Bueno, pero si lo sacaron porque era blanco, ¿no? Ay, 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 qué risa. ¿Cuál sería el tema central? Sobre el racismo, pues, ¿no? La C. Los alcances y límites de la discriminación racial. ¿Hasta cuándo debe llamarse racismo? El segundo texto, ahí dijeron que no había racismo, ¿no? Ya, 2. Tanto en el texto A como en el texto B, la palabra arbitrario. ¿Qué cosa entendemos como arbitrario en los dos textos? ¿Ah? En los dos textos. Si algo se hace de manera arbitraria, se hace de manera injusta, pues, ¿no? Sería una injustificación. Marca el enunciado incompatible con el texto A. Si dice incompatible, quiere decir que está a favor del racismo, ¿sí o no? Porque el texto A está en contra del racismo. Vale, vale. Porque aquí me pidieron incompatible. Marque el enunciado incompatible con el texto A. ¿Cuál será un enunciado incompatible con el texto A? Lo que está en el texto B, porque el texto B está en contra del texto A, ¿sí o no? No debemos aceptar ningún tipo de discriminación. Eso nunca lo diría el texto A, ¿sí o no? Pero el texto B sí diría eso. Se infiere del texto B, ¿qué cosa? En el texto B se acepta que no reciban a un blanco. Se avala una forma de discriminación racial. Y 5. Si el director del cine discriminara de modo arbitrario, porque en este caso no fue arbitrario, ¿no? Justificó de una manera. Pero ¿qué pasaría si el director de cine discriminara de modo arbitrario? Su conducta sería reprobable. 5 avión. Ya, listo, acabamos el racismo. Ahora entramos a un tema de debate llamada eutanasia. Eu significa bueno, thanatos muerte, buena muerte. Eutanasia sería buena muerte. Los que promueven la eutanasia y el suicidio asistido hablan del derecho a morir. En realidad todos nos vamos a morir, de manera que no hace falta inventar un derecho para ello. La naturaleza, queremos o no, se encargará de que nos muramos. No tenemos por qué ni debemos apurarnos en este asunto. Si lo que quieren decir con derecho a morir es que todo ser humano tiene el derecho a morir en paz y dignidad, cuando la muerte natural les llegue, entonces no hay nada que objetar. El autor del texto A, ¿está a favor o en contra de la eutanasia? Hasta ahí, ¿se puede saber? ¿Qué dicen? ¿Está a favor o en contra de la eutanasia? Parece que está en contra, ¿no? Ya sigamos. Estos activistas llegan también a decir la barbaridad de que el acto de matarse a uno mismo o de procurar la ayuda de otros para lograrlo es un acto final de autodeterminación.
Es una muerte misericordiosa. Conclusión, está en contra de la eutanasia. Todos estos términos son eufemismos, es decir, frases bonitas pero engañosas, que intentan esconder la terrible realidad que se pretende promover. ¿Qué se pretende promover? La eutanasia, que es algo parecido al suicidio asistido. Es algo parecido al suicidio en sí. Muy bien, parece que ya terminó el texto A, que está en contra de la eutanasia. No, me equivoqué, acá sigue. Pero quizá lo que más quieren ocultar los partidarios de estos crímenes, mira cómo lo ya lo está llamando criminal, es el egoísmo de los saludables para con los enfermos. Cuando una sociedad crea una mentalidad propicia a la eutanasia y al suicidio asistido, en realidad le está diciendo a los ancianos, a los enfermos terminales, a los familiares de pacientes comatosos, miren, no le vamos a ayudar, no vamos a estar con ustedes para aliviarles el dolor o para ayudarles a cargar sus cargas, sino que vamos a ayudarles a que se quiten del medio, o vamos a hacerlo con su consentimiento o incluso sin él. Eso es lo que dice. Terminamos el texto B, ahora sí, que estaba en la posición en contra de la eutanasia. Se supone nada más que esto está a favor. Según el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Sin embargo, ahí viene la palabra mágica, sin embargo, al encontrarse en una situación de continuo sufrimiento debido a alguna enfermedad, no podemos llamarlo vida, ya no se llama vida. Es entonces que aparece la eutanasia como una salida piadosa, a aquellos que ya no deseen seguir con el sufrimiento causado por su enfermedad. Cabe resaltar lo egoísta que es realmente no hacer nada al ver que alguien está sufriendo, aun sabiendo que se tienen los medios para evitarle esto. La eutanasia solo busca evitarles a estos pacientes ese sufrimiento. No queremos que sufran, hay que matarlo. Que como no entiendo. ¿Cuál es más fuerte, el sufrimiento o la muerte? No, creo que la muerte es no, pero acá dice que para que no sufran hay que matarlo y darles a una muerte lo menos dolorosa posible, por así decirlo. Darle al paciente una muerte digna, a su muerte digna. O sea, se es digno cuando se mata. Interesante, ¿no? Toda persona es autónoma y tiene derecho a decidir sobre su vida. Toda persona tiene derecho a decidir sobre su vida. ¿Qué? Mira, así como uno no puede matar a otra persona, no puede matar a nadie, incluyéndose, ¿no? No hay razón para aceptar una forma de existencia limitada en la que son sacrificados familiares y amigos hasta la propia persona. Bueno, contigo hasta las últimas consecuencias. Según el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, uno tiene derecho a la vida. Hasta ahí es correcto, pero mira cómo lo tergiversan. Sin embargo, ahí viene la palabrita tergiversadora. Sin embargo, en el artículo 3 del mismo se habla sobre que nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o trastos inhumanos o degradantes. O sea, si tú ves una persona que está moribunda, está sufriendo, le está doliendo, es una situación degradante. Así, entonces por lo tanto hay que matarla. Eso es lo que dice, ¿no? Considerando una enfermedad como una tortura o un calvario para que la padezca y sepa que no tiene esperanza de una recuperación. ¿Debemos oponernos a que se le aplique una eutanasia? Pregunta, ¿no? Y que consiga una muerte digna, ellos le llaman muerte digna a la eutanasia. Incluso, en ambos textos A y B se problematiza sobre qué tema. La A no es A, está entre la B y la C nomás. Si se debe aplicar o no la eutanasia. Ejecución. Texto 2. En el texto el antónimo del término propicio. Antónimo. Propicio es el momento oportuno, ¿sí o no? Claro, pero te dice lo contrario.
Ah, ya dije, ¿no? Ya bueno, la 12 es la D. Ambos textos A y B coinciden en qué? Nada. ¿En qué coinciden? Dice. Bien, la D, muy bien. El egoísmo rige el pensamiento y la determinación del ser humano. Muy bien. Y ahí la 4. Es posible inferir que la postura del texto A, claro, pues se opone a lo que hace la B, ¿no? Sí o sí. Si el autor del texto B sostuviera que ninguna persona es autónoma y por tanto no tiene derecho a decidir sobre su vida, entonces no estaría de acuerdo con la eutanasia. Claro, su argumentación a favor de la eutanasia perdería asidero, o sea, no tendría base, no tendría fundamento, si sostuvieran eso, ¿no? Listo, ¿cuántos textos nos faltan? Uno, ¿no? Uno, ya. Dos textos, ¿no? Texto 5A, 5B. Pero ¿cuál es el tema? ¿De qué están hablando? Ah, ya, la publicidad. La publicidad. A ver, me dice que la una no dice. Disculpen un ratito. ¿La una en qué sentido? ¿Esta? ¿Esta uno o otra uno? O me hablan de otra uno, no sé. No entendí bien. Dice la uno no la hizo, pero no sé si es esta. Está bien, ¿no? Este, ¿no? Ah, ya, ok. Muy bien. Entonces está bien, ¿no? La ejecución de la eutanasia. Ellos discuten sobre ese tema. Si se debe ejecutar, o no, mejor dicho, ¿se debe hacer la eutanasia o no se debe hacer la eutanasia? ¿No? En eso discuten. Y ponen sus argumentos, incluso tomando las normas de, la, de las organizaciones gubernamentales. ¿Ah? Increíble, ¿no? ¿Cómo se puede distorsionar una norma, ¿no? Sí, las leyes se pueden, claro, se pueden jugar. Ya, acá. Si yo voy a hacer una propaganda de un juguete que se aplasta y suena, pongo a un anciano en el, en el, en el, en el video publicitario. No, pues porque es para niños, ¿sí o no? Si voy a vender bastones, ahí sí puedo poner un anciano o un minusválido, ¿sí o no? Si voy a proponer, a ver, sobre la cocina, ahí está. ¿A quién pongo? ¿Una mujer o un varón? La cocina, la cocina. En verdad, cualquiera de los dos. Puede ser la mujer o el varón, porque hoy en día el varón y la mujer cocinan. Claro, ya. Si voy a hacer sobre lápiz labiales, ¿a quién pongo? ¿Un varón o una mujer? A los hombres también se pintan, por si acaso. Pero en este caso todavía se mantiene el machismo. Por lo tanto, si se va a vender un lápiz labial, tiene que ponerse a una dama, porque todavía existe machismo. Entonces, por esa razón, si voy a vender cerveza, ojo que las mujeres también toman, ¿eh? ¿A quién pongo? Voy a hacer una propaganda de una cerveza. Pondría un varón. ¿Por qué? Porque todavía existe el machismo. La gente no va a ver bien una propaganda de la cerveza con una mujer. A pesar que la mujer también toma. Ya.
En el contexto en el que convivimos es visible, o sea, me van a hablar sobre la publicidad y a quién hay que poner en la publicidad. Es visible cómo las mujeres vilmente, mira, acá acusan que la publicidad utiliza, utiliza a la mujer como vehículo persuasivo para vender los más variados objetos que van desde las bebidas alcohólicas hasta los automóviles. Para ello la publicidad apela a lo erótico, al sexo y a una serie de estereotipos de la mujer. Está completamente evidente que, por ejemplo, las comerciales de cerveza requieren a la figura femenina, pero no tomando, sino mostrando nada más la botella, quizás, ¿no? Pero no tomando. Prendas diminutas solo con el objetivo de despertar el morbo de la mirada masculina. Claro, si un varón ve a una muchacha ahí desnuda o con un bikini, ahí mismo voltea y recién se da cuenta que es una propaganda de cerveza. Pero primero no volteó por la cerveza, volteó por la chica que está desnuda o semidesnuda, ¿no? Con eso lo que hace es reforzar posturas machistas. En ese sentido, la publicidad tiene una responsabilidad grande en la reproducción de prejuicios hacia la mujer. ¿Por qué? Porque dice que a la mujer la usan para la propaganda. Y este 5B que dice, es verdad que de su origen es una de las conquistas mayores de la publicidad es la mujer. Y la mujer, ha sido empleada muchas veces por la publicidad para lograr sus propósitos. Sin embargo, ahí viene la palabra que debate, ¿no? El problema no tiene sus raíces en la publicidad, que debe ser considerada como otra forma de arte y una respuesta a las demandas sociales, sino en nuestra sociedad está llena de prejuicios, estereotipos con respecto a la mujer. Afirmar que la publicidad es la culpable de reducir el papel de la mujer a un objeto es solo ver la punta del iceberg, o sea, del témpano. Para realizar un análisis completo y minucioso se debe intentar verificar los comportamientos humanos y la manera en que se interactúa en la sociedad a partir de directrices culturales variables. ¿Qué es una directriz cultural variable? O sea que la sociedad se plantea una forma de su cultura. Entonces, si es que realmente nos enfocamos en modificar las estructuras, lo que se debe cambiar primero no es la publicidad, sino la sociedad. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Y yo te lo voy a decir, porque algo de publicidad sé. Algo. Por ejemplo, si yo soy el que voy a poner un spot publicitario, digo, a ver, es un carro, ya, voy a poner a un boxeador, porque a mí me parece. Pongo el boxeador y va a fracasar eso. Eso va a fracasar. Pero ¿cuándo no va a fracasar? Cuando yo publicista veo, digo, a ver, ¿quiénes usan carros y modernos todavía? No un carro cualquiera, sino un carro de una gran velocidad. Oye, los que tienen dinero. ¿Y cómo son los que tienen dinero? Son blanquitos. Ah, ya, entonces vamos a poner en la propaganda a un flaquito, jovencito, guapito y que sea rubiecito y que maneje este auto. Pero, ¿quién me dijo que lo haga? La sociedad. O sea, el buen publicista, lo primero que tiene que ver es cómo se conduce la sociedad. Lee a la sociedad, le da lectura a la sociedad para recién poner su propaganda. Entonces, no es el publicista el que hace la discriminación, es la propia sociedad. Por eso te dije que si la sociedad es machista, no aceptará una mujer tomando licor, quizás agarrando la botella, pero no tomando licor, a pesar que la mujer toma licor. ¿Te das cuenta cómo es que la sociedad es la que va a mandar en los gustos, en la publicidad? Esa es la defensa de la BEA. ¿Cuál es el punto central de desacuerdo, de discrepancia entre ambos autores? Puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, pero la su 3 todavía. Ya descartamos la B porque habla de técnicas.
Entre C y D, gana la D. Gana la D. El papel de la publicidad en la reproducción o no de estereotipos sobre la mujer y la sociedad. Ya, número 2. La expresión punta del iceberg. ¿Qué implica? Que solamente vemos una cosa pequeñísima de la realidad, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Por lo tanto, sería una superficialidad. No vemos todo, solamente vemos una parte pequeñísima. De la expresión, los comerciales de cerveza requieren la figura femenina en prendas diminutas, o sea, casi calatas, ¿no? Solo con el objetivo de despertar el morbo de los hombres, de los varones. ¿Qué se infiere? Si en los comerciales aplicamos esa idea. Claro, si quiero llamar la atención al masculino, es para el varón, pues. Es para el varón, pues. La publicidad de cerveza está dirigida principalmente a los varones. ¿Las mujeres consumen? Sí. Pero no puedo mencionar eso porque la sociedad no dice eso. No lo dice, no quiere decirlo a voces. Lo que es real no lo quiere decir. La D. 4. De las implicancias de la expresión, lo que se debe cambiar primero no es la publicidad, sino la sociedad. Es cierto, ¿no? Claro. Eso dice el texto B. Ahora, en verdad, ¿quién decide cómo debe plantearse la publicidad? No es el publicista. El publicista copia lo que piensa la sociedad y de eso saca provecho. ¿Cómo piensa la sociedad? Tiene que hacer un estudio de eso. Tiene que haber un estudio. Entonces, si alguien dice eso, que lo que se debe cambiar primero no es la publicidad, sino la sociedad, eso está en el texto B, sobre ese tema sería incompatible ¿qué cosa? Incompatible, dicen. Es verdad que la sociedad se acomoda, se moldea de acuerdo a lo que dice el medio de comunicación o publicidad. No es cierto. No se acomoda, al contrario. La sociedad no es la que se acomoda. La publicidad, el medio de comunicación es la que se acomoda. Pero aquí en la A están diciéndolo al revés. ¿Sí o no? Por eso sería incompatible. El texto B te dice bien claro. ¿Eh? Dice, lo que se debe cambiar primero no es la publicidad, sino la sociedad. Si alguien dice eso, entonces, ¿quién debe adaptarse a quién? La publicidad se adapta, se moldea de acuerdo a la sociedad. Pero en la A, ¿qué dice? La sociedad se moldea de acuerdo a lo que sus medios de comunicación, o sea, publicidad, expresan. Y eso no es cierto, ¿no? Contradice a lo que dice en la B y con esa oración. ¿Qué premisa, de ser cierta, debilitaría más la posición del autor del texto B? Porque el texto B justifica, ¿no?, la existencia de el uso de la mujer en la publicidad. Y también que la publicidad se debe más a lo que hace la sociedad, a lo que la publicidad pueda imponer. Ya, entonces, ¿qué pondríamos ahí? La última, la 5, la última. Para ustedes le dejo, ¿ya? A ver, ahorita mismo tienen que responder, ¿eh? La 5. Claro, muy bien, Alarcón. El publicista solo reacciona frente a lo que piensa la sociedad. Muy bien. Bien sintetizado. Ya, aquí entonces, ¿cuál pondría en la 5? Debilitaría.
Never. O llamo a alguien, ¿cómo es? Ya, mira. El texto B dice que el publicista, como dijo Alarcón, ¿no? Se sujeta, dice, solo reacciona frente a lo que piensa la sociedad. Así dice, ¿no? Claro, es cierto. Eso es lo que dice la B, ¿ah? Lo que dice la B. La B dice eso. O sea, el texto B. El texto B dice eso. Dice que el publicista solo reacciona frente a lo que piensa la sociedad. No es culpable de lo que del uso de la mujer en la publicidad, sino que es lo que le gusta a la gente, ¿no? Pero ¿cómo se debilitaría esa expresión? Así, mira, así se debilitaría. En sociedades donde se había superado una serie de prejuicios contra la mujer, la publicidad hizo que estos reaparecieran. O sea, la publicidad hace que eso reaparezca. No, la sociedad misma, pero acá está habiendo la contradicción. La respuesta sería la B. Muy bien, Alarcón, esa es la respuesta, la B. ¿Alguien más puso la B? Nadie más. Bien, chicos, esa sería la respuesta. Jóvenes, todo tiene su final. Nada dura para siempre, como el campeón mundial. Se fue a la eternidad. Listo. Mis, finalizamos. Acabamos.